están todos? Bienvenidos, estamos iniciando entrevista verdadera y acompañados por uno de los nuevos en el gabinete. Es el nuevo ministro de Cultura, Ernesto Tone, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo está, ministro? Muchas gracias por venir. Muy buenas noches. Ministro, ¿qué puede hacer mal un ministro, en este caso una ministra de Cultura, para terminar fuera del gabinete? Habría que preguntárselo a los ministros salientes, no Pero sé. usted es un ministro entrante, así que alguna idea debe tener. No, mira, a mí me gusta mucho hablar de los antecesores, no un tema que me agrada hablar mucho. No, yo creo que uno se compromete a realizar ciertas acciones y uno lo están evaluando todo el tiempo, por lo tanto, lo más probable es que no haya logrado hacer todos los compromisos adquiridos, nada más. ¿Y cuáles son los desafíos para usted en el cargo? Independiente que yo entiendo que cuando lo llaman a un cargo como este, hay un desafío que le pone la persona que está liderando el gobierno, diciendo, a ver, yo te invito a ser parte del gabinete para con estos objetivos. ¿Cuáles son los suyos? Bueno, por un lado están las metas que se habían trazado en el plan de gobierno, y en cultura hay muchas medidas que tienen que cumplirse en lo que va quedando de este gobierno. Pero principalmente la primera misión muy clara era el tema de la nueva institucionalidad cultural, que es la indicación sustitutiva que hay que ingresar para crear el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y después está todo el tema que tiene que ver cómo logramos con las políticas públicas que están efectuándose o por crear el acceso a la ciudadanía, que es el gran sello en cultura que nos pidió y que está en el plan de gobierno de la presidenta Bachelet. Es decir, cómo logramos que todas las acciones, las políticas, los planes nacionales que se están desarrollando logren permear un mundo complejo, que es el mundo de la cultura, en donde ya no basta solo con armar políticas, sino que esas políticas se reflejen en el cambio en el modo de vida de las personas. ¿Por qué dice que es un mundo complejo, el de la cultura? Porque lo que durante muchos años no se entendía es que se pensaba que el mundo de la cultura tiene que ver con los creadores, es decir, con la gente que crea ese valor agregado a la vida de las personas. Y la verdad es que hoy en día la discusión está enfocada no solamente en los creadores, los cultores, sino también en la audiencia, en la ciudadanía. Entonces, el mundo complejo es que hoy en día el rol de un gestor en la sociedad, un gestor cultural, va en la línea de convertirse en un mediador cultural. Y la complejidad tiene que ver con que muchas veces las demandas de la ciudadanía no siempre son las que interpelan o interpretan a los creadores que están desarrollando alguna actividad o expresión artística. ¿Eso pasa hoy día en Chile? Sí, pasa también, pero pasa en el mundo, es un efecto globalizador. Lo que pasa es que las demandas en América Latina, sobre todo, eran bastante restringidas a una élite que tenía acceso a ciertos bienes y servicios culturales, y la ciudadanía tenía acceso a otros bienes. Hoy en día todos deberíamos tener acceso a todos los bienes culturales que existen en un país. Y como le digo, uno de los focos principales en todas las políticas de este gobierno tiene que ver con la descentralización. Y eso claramente hoy día, cuando uno mira las cifras y uno recorre las regiones, o sea, yo en estos 2 meses he pasado por 7 regiones ya, uno se da cuenta que hay una demanda ciudadana, comunitaria, fundamental, y tiene que ver con las cifras que ya sabemos, con los problemas que hay en educación, en poder mejorar la calidad de vida, si finalmente todas las políticas públicas tienen que ver con eso. Ahí hay un tema interesante que tiene que ver con, primero, el acceso de las élites, básicamente, y lo otro, la centralización. Nosotros, como medios de comunicación, nos damos mucha cuenta que hay hambre de que la presencia de Santiago esté también en regiones. O sea, no solamente la presencia de Santiago, sino de las capitales culturales. También hay una concentración dentro de las regiones con respecto, por ejemplo, a todas las políticas públicas, ese patrimonio paisajístico. Estamos hablando de patrimonio, de recorridos, de rutas patrimoniales, de recorridos culturales. Y, por ejemplo, cuando me pasó en reuniones recibiendo agrupaciones, fundaciones, instituciones, asociaciones, y uno se da cuenta que hay un tejido, un entramado cultural profundo, instituciones que se han creado hace más de 50 años y que de verdad se sientan un poco a la deriva con respecto a que ellos no pueden acceder, a otros recursos que no sean a través de los fondos. Es decir, y preguntan por qué en las otras políticas públicas hay herramientas y en cultura da la sensación que las herramientas son solamente concursables. Perdón, ¿da la sensación o es que son solo concursables? No, da la sensación, porque hay instrumentos que no son que son bastante desconocidos. Ahora,
en el Consejo Nacional de la Cultura se ha hecho un esfuerzo muy grande para descentralizar y nosotros tenemos direcciones regionales en cada una de las regiones. Pero también ahí la focalización tiende a ser súper restringido a zona urbana. Y tú tenías una gran zona rural que tiene las mismas demandas, o sea, los niños viven en todos lados. Y por lo tanto, cuando se decide construir bibliotecas públicas como una política nacional, hoy en día lo que tenemos es gran infraestructura que no existía hace 15 años. Pero con eso no basta. O sea, ahora estamos enfocando, por ejemplo, en el Plan Nacional del Libro y con política del libro, específicamente en cómo damos herramientas a los mediadores de las bibliotecas. Es decir, cómo logramos que la persona, que generalmente son pedagogos, logre incentivar a ese niño que pueda tomar un libro y poder leerlo. Y eso es esencial, porque si tú tienes la infraestructura, pero no has hecho ese trabajo de la creación de hábitos, es muy difícil que ese niño, por iniciativa propia, ingrese a ese espacio que le era desconocido, que le era un espacio cerrado para él, porque no existía. Entonces tú le abres ese espacio y ahora tenés que conducirlo para que él descubra ese mundo. Pero para eso falta esa persona que a los que de algún modo tuvimos la oportunidad de vivir en otros países, existe en el sistema formativo tradicional. Y acá, como se está haciendo la gran reforma educacional, también tiene que producir en los otros ámbitos de la cultura, que son los centros culturales, los teatros regionales, las bibliotecas, los museos. Y ese es un proceso que, por razones históricas, se interrumpió muy fuertemente y que en estos 20 y tantos años había un proceso que muchas veces nosotros consideramos que es un poco lento. Y por lo tanto, hoy en día ya no podemos seguir porque los resultados ya nos están dando, los resultados SIMS y todo eso, que efectivamente los planes hasta ahora muchas veces han fracasado porque el plan de lectoría en Chile no aumenta. Es que, ministro, yo creo que toca un tema súper sensible y que le quería preguntar, y es esta conexión con la educación. Hoy día usted lo mencionaba, hay una reforma que está en marcha, que tiene hartos aspectos, y hay varios que todavía ni siquiera enfrentamos, que tienen que ver con los contenidos, que lo que se pasa en aula. Estamos viendo otras cosas todavía. ¿Cuánto va a incidir, por ejemplo, una perspectiva desde el Ministerio de Cultura respecto a cómo se arma este nuevo, lo que se va a presentar en clases, de cómo se quiere llevar adelante los conocimientos a los alumnos? Y se lo pregunto por algo que pasa hoy día en la práctica, a propósito de las pruebas estandarizadas como el SIMS, en fin, que habitualmente los colegios se terminan comiendo estas otras asignaturas que le permiten a los niños soñar con otras cosas, desatar otras, ir a las emociones, en fin, qué sé yo, artes plásticas, sí, música, se la comen porque estamos preparando el SIMS. O sea, son las que rápidamente, las que primero vuelan a la hora de ir preparando para matemáticas, para ciencias o para lenguaje. En ese sentido, ¿cómo se van a comunicar desde el Ministerio de Cultura para tratar de incidir ahí? A ver, rescatando lo importante que es que los niños además tengan una dimensión mucho mayor de lo que aprenden. Bueno, de eso se trata. Nosotros, desde que yo llegué, nos pusimos a trabajar fuertemente con la subsecretaria, Valentina, de Educación. ¿Y hay sintonía ahí desde el Ministerio de Educación? 100%. De hecho, tenemos un programa que estamos desarrollando en conjunto, interministerialmente, que tiene que ver con educación artística. Y eso tiene que ver un poco con lo que usted está diciendo, es decir, cómo nosotros somos capaces de lograr transmitir que esa famosa hora y media de clase que había que elegir entre, que todavía se llama Bellas Artes, pero que artes visuales, no es o es eso o es música. Es eso y música, y es traslado desde el aula a los espacios culturales. No es solamente que uno tenga la oportunidad de ver una obra de teatro una vez en una vida. Yo llevaba 24 años haciendo clases en universidades, en formación de gestión, y la primera clase siempre partía con ¿cuántas veces usted ha ido al teatro en su vida? Siempre eran 10 personas. No estoy hablando de universidades públicas o tradicionales. ¿Cuántas veces usted ha ido a la ópera? Una persona en promedio. Entonces tú decís, bueno, ahí hay un problema. Ahora, yo vengo haciendo esa pregunta hace 20 y tantos años y la tasa es la misma. Ahora, lo terrible de eso es que en Chile, como tenía este modelo tan segregado, tú haces la misma encuesta en un colegio privado y vas a aumentar la tasa. Lamentablemente, o sea, gracias para ellos, pero es una cosa terrible. O sea, yo siempre cuento bueno, por el exilio de mis padres me tocó vivir en muchos países, en todo tipo de sistema educacional, público, privado, municipal, bilingüe, privado, y en todas yo no tengo recuerdo de haber pasado una semana así que me sacaran del aula, generalmente los miércoles o los jueves, para visitar museos, galerías, espacios, danza,
y el abanico. Porque finalmente nuestros niños lo que necesitan es la diversidad de ámbitos para poder entender que el mundo es mucho más que solamente ir a estudiar y que te traspasen conocimiento. El conocimiento no es solamente empírico, tiene que ver con lo que está pasando. Y además que se conecta con otras cosas. Usted decía, hay un plan en Chile que se está realizando, efectivamente lo están conduciendo ustedes para incentivar la lectura. Pero la lectura no se incentiva sola. O sea, si un chiquillo, por ejemplo, no va a ver una obra de teatro, después entiende que esto partió a lo mejor de un libro, esa historia, obviamente no se conectan las cosas. O sea, uno se fija, hoy en día tú hablas con los adolescentes y cuando le haces referencia a película, a novela, ellos determinan que son películas. Entonces tú decís, ya, fantástico, El Señor de los Anillos. Pero tú cachai que es un libro. Y ese libro es maravilloso. O sea, ese mundo imaginario que te lo están poniendo en pantalla, tú pudiste haberlo imaginado sin pasar por la pantalla y después ver la pantalla para darle sentido. Porque hoy en día tenemos esa herramienta. Eso todavía no está sucediendo. Y eso es lo que nos preocupa. Entonces, sobre todo que eso se puede conducir o del sistema educativo formal o también desde el hogar. Y en el hogar tampoco se está produciendo. O sea, con los ritmos que llevamos en Santiago, llegar a la casa a leerle a los hijos... Ministro, no solamente con los ritmos, también tiene que ver con las lucas. O sea, veía, lo he dicho todo el día, pero es que es bien impresionante que el 50% de los chilenos gane líquido 260.000 pesos. Sí, pero lo que quiero decirte es que, por ejemplo, con respecto al acceso a ciertos bienes, como son los libros, hoy en día tú tienes un plan nacional de bibliotecas públicas que no es impedimento para acceder al libro. O sea, el tema no es, por ejemplo, la preocupación de políticas públicas tiene que ver con incentivar una industria y todo eso. Pero nuestro tema no es ese. Nuestro tema es cómo esa persona accede al libro. Esa es nuestra principal me refiero inquietud. con la importancia que le da a la familia a otras cosas. Pagar los gastos básicos, la locomoción. Y las bibliotecas son públicas. Pero no me refiero al costo de comprar un libro, sino el costo de pensar que tenemos la posibilidad de... Pero es que eso tiene que ver con los hábitos. Que es un incentivo súper complejo. En otros países que me tocó vivir, en otros países que tenían más o menos la misma estructura chilena, tú tenías un hábito, porque es un hábito histórico que se va fomentando de la familia. Por lo tanto, puede ser que no tengas esa prioridad, pero lo tienes metido como una necesidad de crecimiento personal de la familia. Entonces puede ser que no tengas el libro, pero tienes la información o tienes la posibilidad de acceder a ese bien a través de otro. Pero si no existe esa demanda dentro de la familia, porque los papás no lo tuvieron, los abuelos no lo tuvieron, sí, claro, ¿cómo tú transmites que eso es parte de la vida? Entonces tú dices, sí, bueno, si la persona necesita juntar las lucas para pagar la locomoción para poder llegar a su trabajo, ¿cómo va a destinar plata a imaginarse que puede acceder a eso? Bueno, es el trabajo de las políticas públicas, es cómo nosotros formamos a esas personas, que es lo que me refería a los mediadores, que sean los que te introduzcan. Y muchas veces... Por ejemplo, gran parte de la acción que hace el Consejo Nacional de Cultura es de acceso liberado, es de acceso gratuito. Tenemos Red Cultura, tenemos acceso. Son programas destinados a comunidades y a regiones donde el acceso a esos bienes es 100% gratuito. Pero si tú no tienes la información para acceder a ello, porque tampoco tenés dinero para tener internet, ¿cómo te enteras? Los medios hoy en día cumplen misiones distintas y muchas veces se invisibiliza la gran cantidad de actividades que se hacen. Ministro, usted, y lo dice, usted es gestor cultural y estaba de alguna manera al otro lado del ministerio, como contraparte del ministerio, en fin. ¿Qué mirada tenía en ese momento del Ministerio de Cultura? Del Consejo Nacional, todavía no somos ministerio. Uno le dice porque usted tiene el rango ministro y... pero vamos a construir ese ministerio. Y lo acorta Ministerio de Cultura nomás. No, bueno, en los últimos 4 años yo estaba dentro de la Universidad de Chile, entonces obviamente dentro del ámbito académico, a cargo de los cuerpos estables, o sea, uno estaba en la acción de la gestión. Pero claro, uno es bastante crítico cuando mira desde afuera. Ahora que me ha tocado estar adentro, yo me doy cuenta que hay muchas cosas que se están haciendo que están invisibilizadas. Pero se están haciendo y se vienen haciendo hace muchos años. Bueno, ahí hay un tema importante. ¿Por qué tiene poca visibilidad el Ministerio de Cultura? Porque todavía, voy a repetir la palabra y lo hago a propósito, porque culturalmente para nosotros es un tema lejano, es secundario. Porque es secundario y porque nos han hecho creer que es secundario también. O sea, hay una responsabilidad también del Estado en general. No estoy hablando de política de gobierno, sino del Estado, en el sentido que cuando uno pone... cuáles son las demandas que todos sabemos que son tener vivienda, tener salud con dignidad, tener educación de calidad, claro, la cultura cómo se pierde. Pero si uno revisa todo eso, en todos los países desarrollados, en esas 3 líneas, incluso seguridad, que ahora es fundamental, uno ve que la cultura es parte del proceso de cada uno de esos. O sea, hoy en día
en ningún país desarrollado se construye un hospital sin tener en cuenta que tiene que ver cómo tú ambientas ese hospital para que el paso por ese hospital no sea traumático. O sea, si vienen los niños a ver un enfermo, tienen que tener su espacio. Cuando tú construyes viviendas, hoy en día se hace en torno a un lugar céntrico que es el lugar de encuentro. Y ese lugar de encuentro es un espacio cultural, que puede ser una plaza de juego. Pero eso es cultural, eso tiene que ver cómo uno entiende que el todo que nosotros hacemos, desde que amanecemos en la mañana y decimos lavarnos los dientes, vestirnos, ducharnos, son elementos culturales que van formando una identidad cultural de un país y que entre más alcanza un desarrollo, y lo que nos han dicho todo el día, que el desarrollo económico es lo importante, el desarrollo económico sin el desarrollo cultural no existe. Y eso ya está comprobado. O sea, los países que logran esto han ido avanzando paso a paso en lograr lo que estamos hablando, que el hábito se convierta en una necesidad básica del hombre. Tal como uno decide porque necesita comer, porque le duele la guata, porque necesita comer, esto se hace una necesidad. Y eso no hemos tenido la suficiente capacidad de transmitirlo, que es tan importante como eso. ¿Y eso tiene que ver con qué? ¿Con falta de presupuesto? ¿Con que, a ver, la instalación de este consejo primero, ministerio que va a ser, lleva mucho tiempo y eso también tiene que ver con la forma en que la gente se va acercando, va conociendo, va entendiendo qué está y para qué sirve? Tiene que ver con proceso histórico, yo le diría, porque si uno piensa, por ejemplo, en la DIVAM, la Dirección de Biblioteca, que no depende de nosotros todavía, que depende del Ministerio de Educación, son instituciones que tienen más de 150, 180 años. Sí. Por lo tanto, uno diría, o sea, ya existía la estructura. El Consejo lleva 13 años de vida, es un consejo muy breve, antes había una división de cultura dentro de educación. Es porque antiguamente, si uno mira el esquema, dentro de educación este tema está incluido como un problema más o como una respuesta que hay que darle a la sociedad. Hoy en día este tema se saca de ese ámbito y se le releva con la importancia que tiene, justamente porque hoy en día la gente ve que son ámbitos que se cruzan, pero que no es lo mismo. O sea, hoy en día cuando hablamos de educación artística es cómo tú logras esa audiencia futura que va a llenar los espacios, que hoy día ya existen, porque antiguamente tampoco teníamos los espacios, eran espacios muy segmentados en ciertos sectores de la sociedad, para ciertos sectores de la sociedad. Y todo lo que era la cultura popular es una cultura que nacía desde las ferias, desde la fonda, ¿me entiendes, no? Y que incluso uno pensaba que no era, que clasificaba unas cosas como cultural, lo otro como no. Pero hoy día se acabó eso. Sí, se acabó y se acabó una discusión que hemos evolucionado un poco. Sí, evolucionado. Ministro, hay dos aspectos además que quiero aprovechar de tocar en la entrevista. Uno tiene que ver con un anuncio de la presidenta que tiene que ver con una televisión cultural. Canal cultural. El canal cultural. Público, educacional. Sí, y es curioso porque hoy día el Estado tiene un canal que es Televisión Nacional. Sin embargo, es un canal que está tirado a la competencia de los otros canales. ¿Cómo evalúa usted eso y de qué manera se armaría este canal cultural? ¿Sería al alero de TVN? Mira, efectivamente el modelo de televisión pública que tenemos tiene que lidiar con las mismas armas que cualquier canal dentro de lo que es el mercado. ¿Y usted comparte que se haya dejado que se haya hecho así? ¿Que sea así hoy día? Es que, ¿sabes, Bea? Las cosas se construyen dentro de un contexto. Entonces la recuperación de ese canal para hacer lo que fue en los 90 a partir de una historia muy trágica, porque el canal, obviamente tú sabes que sufrió un cambio radical durante la dictadura, tiene que ver con los contextos de lo que se podía construir o no. Hoy en día ese modelo se está discutiendo dentro de lo que yo no tengo nada que ver con Televisión Nacional, por lo tanto no me puedo meter en algo que tiene que ver con orgánica distinta. Cuando la presidenta propone buscar una solución distinta para el tema de contenido cultural, educacional, tiene que ver con su convicción profunda que hoy en día, dentro del sistema actual, la única forma de hacerlo para que no se rija por el mercado y que sea gratuito, sin publicidad y que sea de alcance nacional, es crear esta nueva plataforma, que es una plataforma con ejes muy claros, que son los culturales educacionales que estamos desarrollando. O sea, no es que los tengamos. Y tiene que ver con cómo le damos cabida a un canal específico y que no nazca solamente por una demanda del mercado, que esa es la duda que nosotros tenemos. ¿El mercado podría apostar a un canal como el que se está pensando? No, sin publicidad. Hoy en día, por mucho que tú tengas 3 señales o tengas concesiones aparte, la verdad es que no, porque se mueve la televisión pública, la televisión. Perdón, solo para aclararlo, ¿sería un canal abierto o un canal por cable? No, o un canal... no, la propuesta es un canal abierto, de acceso libre, nacional,
Y operando con ¿qué otras referencias en el mundo? Porque hay canales públicos que efectivamente son absolutamente financiados por el Estado, pero que abren sus puertas a muchas productoras y eso genera un ambiente, además, país que es muy interesante. Bueno, entonces, ¿de qué manera lo están planificando? Bueno, tú sabes que hay modelos, uno no inventa algo de la nada. Los modelos son el modelo colombiano, modelo mexicano, argentino y la BBC, el Channel 4, la señal 4. Que son modelos muy complejos porque algunos tienen financiamientos cruzados, financiamientos de impuestos, en el caso británico, digamos. Pero el tema de la importancia del contenido es que efectivamente lo que sí está comprobado, uno, que contrariamente a lo que se dice, que el tema cultural es fome, porque eso es digamos las cosas como son, o sea, si los canales no han invertido más en ese espacio, que por ley tienen que hacerlo, y repiten un poco el mismo modelo de canal en canal, es porque se supone que no produce rating. Ya, eso está comprobado que cuando son de calidad, tienen que ver con identidades propias y son entretenidas, no sé por qué sean, logran aumento. Sobre todo, no vamos a hablar tanto de masividad de acceso, pero sí de rotación de público que sí le dedica un tiempo a programas culturales. Y por otro lado, eso también dinamiza una escena de lo que usted decía, de las producciones locales, de la industria emergente audiovisual, de contenidos que se producen en las regiones y que muchas veces hoy en día no están llegando a los canales o cuando se transmiten en un horario que nadie ve. Ahora, perdón, ministro, antes que sigamos detallando esto, hoy día por exigencia del Consejo Nacional de Televisión los canales tienen que emitir programación cultural en cierto horario, en fin. Y si uno mira el rating, es bien bajo para estos programas culturales. ¿Usted cómo los evalúa? ¿Es porque son fome, porque están mal hechos, porque efectivamente la gente dice quiero cultura, pero en realidad no se aproxima, o ya que le digan programación cultural y se espanta? Bueno, el primer factor es ese. Programación cultural suena a algo... No... Que es muy raro porque le estamos poniendo un apodo a algo que además en los canales hay programación cultural, no en la franja, sino se produce. Ahora, uno puede discutir de qué estamos hablando. Un programa de entretención es cultural, por supuesto que lo es. Ahora, cuando acá se trata de definir un programa cultural, tiene que ver con dar a conocer cierta representatividad de la cultura que hoy en día no está reflejada en los canales. Entonces, por un lado está eso. Por otro lado está efectivamente que también hay una cierta monotonía que se repite de canal en canal. O sea, que se entienda, por ejemplo, el tema del patrimonio a través de grandes reportajes solamente de lo que es la naturaleza, porque hay canales especializados en eso en el cable, es no entender que cultura es mucho más amplio que eso. O sea, no es solamente el documental como soporte. Cuando emiten películas nacionales, eso obviamente es cultural. Estás haciendo un traspaso de la identidad nacional. Da lo mismo que el producto le guste o no, porque es subjetivo. Lo que a uno le gusta es subjetivo. Pero tú estás haciendo un esfuerzo como país en lograr retransmitir y entregar de vuelta. Muchas de esas producciones han sido financiadas por el Consejo Nacional de Televisión, que nadie discute que hay productos de gran calidad, que de hecho se exportan al extranjero. Tampoco nadie discute que hay programación infantil que se ha hecho en los últimos años de gran calidad, y no solamente de animaciones. Bueno, tenemos programas que hoy en día son parte de nuestra identidad, los 31 minutos, que fueron financiados con aporte del Estado, sí, en parte. Tiene otro tipo de productos que por lo menos hoy día hablábamos con gente del audiovisual. Uno recuerda que los programas, por ejemplo, Ojo con el Arte, Nemesio Antunes, a comienzos de los 90, o el Show de los Libros, eran programas que de verdad eran entretenidos, incluso para cabros de 20 años. Lo que hacía la Rock and Pop era muy cultural y tenía programas culturales y tenía, no sé si tenía el rating que se esperaba para el canal, pero yo me acuerdo que hay una generación que se crió con eso, en la época universitaria, por lo menos en la mía, en el comienzo de los 90, y eso tenía que ver con un contenido que hoy en día está poco presente, sí, y uno echa de menos eso, y yo no creo que esos programas les fuera tan mal. Y es bien curioso porque tenían una repercusión mayor de lo que el rating que marcaba. De hecho, por eso varios de ellos han cerrado, no han seguido y no han obtenido ese financiamiento. Y entonces, proyectando este canal cultural, la idea es recuperar un poco eso, es un poco lo que ha hecho el Consejo de entregar ciertos recursos para... Tiene que ver con eso, pero también tiene que, pues obviamente va a dinamizar el sector, sí, claramente, pero también tiene que ver con rescatar parte de la historia que hoy en día ya no se está mostrando. O sea, no sé, el otro día fuimos a inaugurar con Consejo Nacional de Televisión un nuevo fondo que se abrió a las productoras de contenido televisión comunitaria. O sea, la historia riquísima, informativo que tienen con respecto a la construcción de las poblaciones en Chile
extraordinario. Y está ahí en VHS, se está perdiendo. ¿Cómo no vamos a ser capaces de recuperar esa historia y mostrar cómo hemos construido el Chile al que hemos llegado al 2015? O incluso, el otro día estuve con la Fundación Víctor Jara. El patrimonio fílmico que hay, se conoce muy poco, y eso también está perdido porque no hemos hecho el esfuerzo del rescate patrimonial. O sea, lo que estoy diciendo, en regiones se han producido programas, Nova Sur, en fin, otros contenidos, que hoy en día se dieron una vez y nunca más se han visto. Entonces también tiene que ver con el rescate patrimonial de cómo hemos logrado lo que somos hoy y cómo somos capaces de eso transmitirlo, no solamente en los programas especiales cuando se cumplen 40 años del golpe, sí, digamos las cosas como son, o por ejemplo el 2017, una de las grandes iniciativas del centenario de Violeta Parra. O sea, eso hay que festejarlo y para eso hay documentación en Chile. Tenemos que ser capaces de entregar eso. ¿Y este canal se proyecta para que esté ya al aire? ¿Cuándo? ¿O no hay fecha, no, porque sería muy correcto mío, porque estamos en 2 mesas de trabajo simultáneas. Una que tiene que ser una mesa técnica, que lo estamos viendo con Televisión Nacional, con la CGGO, en fin, que tiene que ver, definir cuál es el chasis que vamos a usar. Porque cualquier chasis que usemos hoy tiene que construirse, o sea, no existe hoy en día. O sea, acuérdate que las señales, la señal 2, por ejemplo, que es lo que se está hablando, necesita una etapa de construcción de toda la transmisión. Claro, porque no existen en el espacio, como para dejarlo más sencillo. No existe. Pero el otro es el de contenido. Y en ese estamos abriendo una mesa súper amplia, donde lo que estamos queriendo, ya está el diagnóstico de cuáles son los integrantes de todo lo que se está produciendo hoy como contenido. Pero hay muchos grupos que hoy en día están creando contenido y que ese contenido llega directamente a Internet o llega directamente a plataformas más internacionales y no nacionales. Todo eso lo estamos convocando porque creo que cuando la presidenta decide esto, tiene que ser un canal que tenga la virtud de transmitir lo que hoy en día se hace desde lo público con lo cultural y educacional. Ministro Ernesto Otoni, muchas gracias por acompañarnos en Entrevista Verdadera. Encantado. Muchas gracias. Vamos ahora a un resumen de noticias. El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, fue agredido esta mañana por un grupo de manifestantes en medio de la masiva movilización convocada por el Magisterio para hoy, en rechazo al proyecto de ley de carrera docente. Ligia Gallegos, vicepresidenta nacional del Colegio de Profesores, rechazó categóricamente la agresión a Gajardo. Lo agredieron, cuestión que no es aceptable. Podemos tener 1000 diferencias, pero eso no corresponde. Él sigue siendo el presidente del Colegio de Profesores y lo elegimos democráticamente. Hago un llamado a que actuemos en consecuencia, dijo la dirigente. Pese a esto, la marcha que se realizó al cumplirse 33 días de paro y luego de los anuncios de descuentos por parte de los municipios producto de la extensa paralización de actividades, se llevó a cabo con normalidad y con una gran convocatoria. Según un estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y el gobierno, Chile es el país de las Organizaciones para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que menos invierte en protección ambiental. La investigación reveló que durante 2012 nuestro país gastó cerca de 145.000 millones de pesos en protección ambiental, es decir, 0,1% de su Producto Interno Bruto, muy por debajo de otros países como Colombia con un 0,3% y el promedio de Eurostat de 0,67%. Si la cifra es llevada a per cápita, el gasto en protección ambiental fue de 9.000 pesos aproximadamente en todo el año. En problemas de contaminación atmosférica se invirtió un 4,2% del total de esos 9.000 pesos. 7 jornadas de preemergencia ambiental se han registrado en las últimas semanas en Santiago debido a la mala calidad del aire que registra la capital, contaminación que se incrementa debido a la falta de lluvia y poca ventilación. Sin embargo, Meteorología informó que para este domingo se pronostican los primeros chubascos de este invierno en la región metropolitana. El domingo en la tarde hay pronóstico de nublado con chubascos débiles. En la tarde y en la noche y la madrugada del lunes anunciaron. Hasta la Contraloría General de la República llegaron esta mañana las diputadas Claudia Nogueira de la UDI y Marcela Sabat de RN en representación de sus bancadas para pedir al organismo que abra una investigación al Consejo Nacional de la Infancia con el objetivo de indagar las labores de la secretaria ejecutiva María Estela Ortiz. Según consignó hoy La Tercera, el objetivo de las parlamentarias es investigar si Ortiz ha incurrido en faltas al no cumplir en tiempo y forma las funciones establecidas de manera expresa en el Decreto 21 de 2014 del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia. Muchas gracias por acompañarnos en la Entrevista Verdadera. Ya llega Mentiras Verdaderas con Ignacio Franzani. Hasta la próxima semana. Chao, chao.